Continuamos con Cerrando la Noche y hoy vamos a conversar con la doctora Rosalía Pérez Sosa, quien es vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La trayectoria de la doctora es altamente conocida. Con ella podemos hablar no solo temas vinculados a la academia, no solo temas vinculados al derecho, sino también vinculado al quehacer político e institucional de la República Dominicana. Buenas noches, doctora. Buenas noches, y cerrando la noche, ya mañana tenemos una mujer presidenta, la primera mujer presidenta de México. Doctora, eso es muy importante. Valóreme ese hecho histórico, un país con una tradición democrática importante, institucional, pero es justo ahora, después de un gobierno de corte de izquierda, que una mujer llega al poder. ¿Cómo valorar ese hecho? Bueno, muy importante. Tú dices que es una tradición democrática, ahora es una tradición democrática más democrática, porque López Obrador dio ejemplo de democracia con la paridad, e impulsó a sus funcionarias a la participación y a la participación política. Y para México es muy importante, es una gran prueba que tiene la presidenta, sobre todo sobre que los últimos meses del presidente tomó ciertas medidas como el tema de la reforma en el Poder Judicial, la elección de los jueces no como anteriormente, sino por vía electiva. Eso es un cambio de cultura en América Latina, y sobre todo acá nos chocó mucho, ¿no? Pero es importante los cambios y es un reto para una mujer mexicana con experiencia, porque ha ocupado posiciones de ejercer la primer puesto de la nación. Vamos a ver mañana cómo viene nuestra Claudia. Y para la lucha reivindicativa de las mujeres, ¿cómo puede influir este éxito? El solo hecho de haber ganado ya es un éxito. Imaginémonos que pueda hacer una buena gestión y tiene todas las herramientas para hacerlo. ¿Cómo va a influir esto en el movimiento de la mujer, en la lucha por la equidad, en el ascenso y en la conducción de la cosa pública? Bueno, el movimiento de la mujer por la lucha de la igualdad, sobre todo de la igualdad y la participación política, porque la presidenta electa, vamos a decir así, participó políticamente, y eso es lo importante que tenemos que valorar las mujeres y los hombres, la participación política en plano de igualdad. Tuvo un apoyo de su partido, porque aquí, por ejemplo, hay muchas mujeres que participan, pero no tienen el apoyo, y muchos de los informes de observadores electorales, no solamente de la República Dominicana, de otros países, dicen, primero, incentivar a la mujer en su partido; segundo, darle acceso a la mujer, igual que el hombre en el partido, a la participación de los puestos. Mira la experiencia que tuvimos en el pasado proceso electoral, que la Junta Central Electoral rechazó varias veces las listas cuando al momento de las inscripciones, porque no cumplían con la cuota. Entonces eso es muy importante, entender entre los hombres y las mujeres el derecho de la participación política. Esto de México, que es un país de alta institucionalidad, un país rico, un país con un alto desarrollo económico, es muy importante y será un ejemplo para toda América Latina. Hemos tenido en otras ocasiones presidentas, pero en esta era digital como dicen, de la inteligencia artificial, es importante, y esperemos su juramentación y cuáles van a ser sus primeros pasos. Tuvimos presidenta en Nicaragua, Panamá, Costa Rica, ¿dónde más? Bueno, y ahora mismo Honduras. Exacto. Y mira los problemas que está teniendo la presidenta de Honduras. Pero es importante y sobre todo que los partidos políticos, porque esa es la puerta de llegar, que los partidos políticos sean más democráticos a lo interno,
porque una mujer dirigente, militante, no llega sin su apoyo de su partido y del apoyo necesario, no solamente de decir que tú puedes, sino también el apoyo económico, que es una de las quejas de las mujeres lideresas de los partidos, que no tienen el apoyo igual que el hombre. Y eso es un reto que tenemos que superar, y la propia Constitución, por ejemplo, en nuestro país habla de la discriminación positiva y de que debe haber un acceso en plano de igualdad en la participación política, primero en los partidos y después a los puestos públicos. Los partidos son los principales boicoteadores del porcentaje de paridad. Exacto, no los partidos, sino no, porque el partido es la institución, sino los que lo dirigen. Bueno, pero al final también está compuesta por ellos. Tenemos que lograr que las mujeres participen. Hay que participar. Yo invito, y sobre todo en mis clases, les digo a mis estudiantes, ustedes tienen que participar en la Junta de Vecinos, en la Asociación de Profesores, en todo lo que te llama la participación y el bien común. Hay que hacerlo y lograr por el acceso, y cuando tú llegues a hacerlo bien, porque eso es importante, hacerlo bien, porque cuando una mujer llega, su visión es más integral, porque representa no solamente una parte, sino la familia, y cuando las mujeres llegan, se nota que se beneficia a la juventud, a los adolescentes, a los envejecientes, a todo ese grupo de personas que de una u otra manera son discriminadas en esta sociedad. Y cuando usted escucha algunos círculos decir República Dominicana no está preparada para que una mujer la gobierne, ¿qué usted piensa? ¿Preparada? Sí, pues lo claro que la República Dominicana está preparada, y te voy a dar el mejor ejemplo. Esas graduaciones de todas las universidades de la República Dominicana son las mujeres las que llevan la vanguardia. A las aulas tú vas, y yo misma digo, pero ven acá, y tenemos que preocuparnos, ¿dónde están los varones en las aulas? Entonces eso significa que debe haber un impacto. Ahora bien, lo que sí tienen que cambiar y ser más democráticos son los partidos políticos. Necesitamos más mujeres que dirijan los partidos políticos. Necesitamos más mujeres que dirijan los puestos de tomas de decisiones, porque ahí hay lo que se llama la sororidad, es decir, de darle acceso a más mujeres, porque realmente los hombres son solidarios con ellos mismos. Entonces tenemos que trabajar eso, seguirnos preparando en la participación en todas las esferas y en todos los lugares. Pero la República Dominicana, igual como cualquier país, estamos en un proceso de cambio y de transformación. Como tú hablaste, ahora estamos hablando de la reforma de la Constitución. Un presidente, o sea, a nadie le cabe en la cabeza como un presidente se está quitando poder, porque anteriormente los presidentes, y todavía la Constitución lo establece, designa al Procurador General de la República. No, Luis Abinader dice que no, quiere dotar de independencia. Uno, presentar una terna al Consejo Nacional de la Magistratura para que el Consejo lo seleccione. Eso es quitarse poder, eso es importante. Otro tema que quiere romper con esta cultura política, hasta podemos decir costumbrista, y es que cada presidente, cuando ostenta el poder, quiere vestirse de una constitución a su traje, a su medida. En esta ocasión el presidente dice 2 periodos y nunca más. Perfecto, 2 periodos y nunca más. Démosles acceso a otros. Esas son posiciones de cambio. Y en un momento donde Luis Abinader está bien, acaba de ganar las elecciones y con un alto nivel de simpatía y de credibilidad, que ostenta una posición no solamente nacional, sino internacional como un líder. Mire ahora el rol que jugó en la ONU, y hasta vamos a dirigir el comité de lavado de sustancias sintéticas, que esas son las que hacen mucho daño. Sí. Entonces, es importante el momento que estamos viviendo, y por eso Luis Abinader no quiere hacer solamente la reforma constitucional, viene por ahí también la reforma fiscal, muchos les tienen miedo. En estos momentos, tú que hablaste de cambio en el Congreso, se depositó la propuesta de presupuesto para el 2025 y en aplicación de una ley calientita, la ley 3524 sobre responsabilidad fiscal.
tope a la deuda y control y fiscalización ¿a qué? Al déficit y al gasto público. Doctor, usted mencionó el tema de la reforma constitucional. Yo sé que usted fue a las vistas públicas, si mal no recuerdo, no fue a la vista pública cuando el Código Penal. Cuando el Código Penal. Porque ahora creo que hicieron convocatoria, pero restringida en el proceso. La comisión bicameral invitó a los sectores que ellos tenían interés para escucharlo. Fueron un conjunto de constitucionalistas, fue el Tribunal Superior Electoral, fue también la Junta Central Electoral con el tema de la unificación de elecciones. Con la unificación de elecciones te puedo decir algo. Tenemos un gran problema de cultura política en la República Dominicana. Yo gano hoy, mañana estoy ya aspirando para la posición superior. Entonces nosotros tenemos que madurar. Eso se logra mucho con la educación, la educación ciudadana. Que no sea unas elecciones presidenciales o de los ayuntamientos, unas elecciones que sea un acontecimiento tan grande que paralice la administración pública. Tenemos que lograr superar eso. Elegir nuestras autoridades debe ser un acto normal, ciudadano, de conciencia, y no todos estos eventos que vemos que todavía podemos decir que nos falta un poco de madurez. Estamos logrando la gobernanza, pero necesitamos más madurez electoral. Pero eso no nos lo resuelve la unificación de las elecciones, doctora. No nos resuelve la unificación de las elecciones, pero tenemos más tiempos tranquilos para llevar este país al desarrollo. Porque si tú tenías anteriormente las elecciones cada 2 años era un problema, hasta los empresarios protestaron. Ahora la tenemos en 2 momentos el mismo año, pero el nivel de abstención es grande, es grande el nivel de abstención. Entonces ahora la queremos hacer una sola vez. Ya la Junta estableció sus necesidades, su pro y su contra con las elecciones un solo día y se va a aprobar. No, evidentemente que se va a Pero aprobar. hay una situación que te voy a decir que tenemos que, y eso le compete a los partidos políticos, tenemos que comenzar a trabajar con esos recursos que da el pueblo dominicano a los partidos en la formación de sus militantes y también de los relacionados y simpatizantes, que son el número de boletas. El número de boletas, porque las boletas que llevaron en los 2 momentos hubo muchos errores y tenemos que trabajar en eso. Una de las situaciones que dice la Junta Central Electoral es el gran número de boletas que habrá al momento de la unificación de las elecciones. Veo que no estás de acuerdo conmigo. No, con usted yo no comparto, y lo he hecho público aquí en Revista 110, la pretensión de unificar las elecciones. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, primero porque no se toma en cuenta el por qué se decidió separar las elecciones, no se toma en cuenta. Lo único que se está tomando en cuenta son los chelitos que se gastan en las elecciones. No hay otro criterio. Bueno, pero la Junta Central Electoral dice que la unificación va a traer un alto costo. Se van a necesitar más colegios electorales, por ejemplo. La Junta... Más personal, pero si tú me sumas lo que yo gasté, ¿verdad?, en febrero y lo que voy a gastar en mayo, lo sumamos a ver cuánto vamos a necesitar. Vamos a necesitar implementar el voto electrónico, ¿verdad? La Junta está hablando de eso, o sea, no estamos viendo. No, pero digo la decisión política. Ahora, sí necesitamos, yo no veo los partidos hablando de eso, que necesitamos dinero para que los partidos, primero, se organicen, sean más funcionales para la democracia. Un partido político tiene que trabajar, ¿verdad?, durante estos 4 años, a sumar sus adeptos, a trabajar con la militancia, pero también a colaborar con la democracia, no hacer oposición por oposición, pero sí acompañar a la gestión que sea en los mejores proyectos para este país, que no lo hacen. Y la oposición a veces es hasta dañina, ¿verdad? Vemos ahora los que siempre reformaban la Constitución para hacerse un traje a la medida, ahora dicen que no es necesaria.
Los que hablaban de la independencia del Ministerio Público ahora dicen que el Ministerio Público es independiente. Pues claro que ahora en estos momentos el Ministerio Público es independiente, porque ¿qué hizo Abinader? Luis Abinader, el presidente, en la gestión pasada. Una mujer, Miriam Germán, proclamada por la sociedad civil, la designó Procuradora General de la República. El presidente de la República, los procuradores ayudantes de la Procuradora General, ¿verdad?, lo nombró de la carrera. Ahí es que está la independencia, porque muchas veces la independencia es la voluntad de que sea independiente. Y eso lo ha hecho, hay que reconocerlo, claro, Luis Abinader. Sin embargo, yo le preguntaba al doctor Antoliano Peralta, ¿qué me parece? Que esta procuradora ha sido tan independiente que políticos, empresarios, incluyendo los políticos que dirigen actualmente, se metieron en miedo. Y el presidente, entonces, prefiere, eso es de la escuela tradicional, pienso que es una facultad del Ejecutivo, pero el presidente quiere que sea una decisión de los sectores políticos, poner a la oposición a que decida quién va a ser la próxima Procuradora General de la República. Yo digo, eso es cogerle miedo a la independencia, porque la independencia, como usted establece, no lo da el órgano que lo designa, se lo da el compromiso que tenga usted con la ley. Y eso es lo que ha hecho doña Miriam. No, Miriam, porque ella sabe ser independiente, porque tuvo la función del juez. Ahora queremos hacer un concurso. Ahora la pregunta es, y ahí tú me sacas de la duda, ¿por qué periodo de designación quedó negociado? Si es por los 2 o por los 4, porque había una oposición de que el Consejo lo seleccionara por 2 años, ese procurador, o por 4. Ahí tengo la duda, no he terminado de leer, no se ha hecho público el No se ha hecho público, yo tengo la duda. Algunos constitucionalistas decían que no era bueno un ministerio público por 2 años, por el ejemplo de qué pasó, me parece que en Guatemala, que una fiscal de la nación le hizo imposible a un presidente electo, bueno, le está haciendo para la juramentación. Entonces eso era un ejemplo. Entonces tenemos que ver, ¿verdad?, que se logre la independencia, pero no la independencia interesada, que muchas veces es un obstáculo para la persecución son penal. Dos cosas diferentes. Pero yo creo que el ejemplo de doña Miriam le dice a uno que el ejemplo de doña Miriam, cuando hay voluntad Junior, política, independencia interna, porque para mí la independencia tiene mucho que ver con la objetividad del funcionario. Pero déjame decirte algo, el ejemplo de doña Miriam Germán, que para mí es una excelente procuradora, y de Luis Abinader vinculado al Ministerio Público y a la Procuraduría, es lo mejor que podemos mostrar en este momento. En la lucha, ¿verdad? Pero aquí puede haber otras Miriam. Claro que sí, hay muchas. Entonces, ¿por qué no seguir con ese modelo? Hay muchas Miriam. Doctora, la academia, ¿tuvo algún nivel de participación? ¿Fue tomada en cuenta, o las academias fueron tomadas en cuenta por la comisión bicameral para saber qué piensan las academias sobre el tema de la modificación constitucional, o eso no lo hicieron los flamantes comisionados? Nosotros no recibimos la invitación, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero sí dentro del ámbito de los constitucionalistas, son académicos, fueron invitados. Pero sí te puedo decir, sí, como personas, pero te puedo decir que en la academia se hicieron varios paneles y conversatorios, no solo del tema constitucional, sino también de la reforma fiscal. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ha hecho varios conversatorios en la cabeza de nuestro decano Antonio Siriaco. Sí, se han hecho discusiones, pero no nos han llamado. Y es una pena, porque nosotros, los de las universidades, tenemos algo muy importante, es una discusión académica técnica. ¿Y permanente? Sin ningún interés, sin ningún interés, una cuestión académica, y es bueno que las universidades se les inviten, como ellos también invitaron, como anteriormente hemos hablado, al Tribunal Superior Electoral, que dijo que no tenía ningún problema con el tema de la unificación de las elecciones, por ejemplo, sí. Es bueno que se tomen en cuenta las academias, o que le inviten a que depositen su propuesta, como nosotros hicimos con el tema del Código Penal.
A mí me llamó mucho la atención que la carta de remisión que envía el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo vía el Senado hace referencia a un proceso de más de 3 años de discusión con diferentes sectores que dieron como resultado lo que se presentó como modificación a la Constitución. Yo me preguntaba que cuáles sectores fueron esos, porque se convocó el CES y eso se desvaneció y nunca se abordó en la discusión unificación de elecciones, reducción de matrícula de diputados, el tema del Ministerio Público. Entonces, pero déjame ¿cómo decir, fue ese proceso? Una preocupación de la sociedad civil es el tema del Ministerio Público, el Procurador General de la República en el Consejo Nacional Claro, sí. de la Magistratura siempre hizo un ruido y a la sazón del espectáculo bochornoso de un miembro del Consejo en contra de la magistrada Miriam Germán, que en ese entonces aspiraba a ser tomada en cuenta en la Suprema Corte de Justicia. Eso sí, ahora sí te puedo decir algo, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo nos convocó a las academias, a los abogados de oficinas privadas, y nos presentó la reforma constitucional. Nosotros fuimos en nombre de nuestra universidad, en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas fue nuestro decano Héctor Pereira, pero pero no nos consultaron, se nos presentó. Se le presentó. Pero el tema del Ministerio Público, del Procurador General de la República, en el Consejo Nacional de la Magistratura, desde ese acto bochornoso, hizo ruido y queríamos que se excluyera del Consejo. Yo tenía la esperanza de que el tema vinculado a la reforma fiscal se pudiera haber encaminado del espacio natural, constitucional, como lo es el Consejo Económico y Social, donde está pendiente justamente no una reforma fiscal, sino un gran pacto fiscal de la República Dominicana. Pero todo parece indicar que no habrá tiempo y no sé si voluntad para que la reforma sea producto del consenso que necesita la sociedad dominicana. Bueno, déjame decirte algo. El consenso para pagar impuestos tú no lo vas a tener nunca. Y tú puedes ver las disidencias en estos momentos. El presidente de la República presentó a través de la semanal la reforma fiscal y el ministro de Hacienda ha hecho exposiciones en diferentes sectores involucrados. Pero la problemática es la siguiente: ¿quién es que va a ser partícipe mayoritario en la reforma fiscal? En el sentido de quién va a poner más, porque el sector, por ejemplo, de los cigarrillos, el cerveceros, el alcohol, dice, pero nosotros somos los que más pagamos impuestos, o sea, ponen a los ciudadanos a pagar impuestos. Pero realmente el presidente dice lo siguiente, según lo que yo he escuchado: yo no puedo seguir pagando como un acto responsable un alto endeudamiento. Entonces, todo lo que ingresa es para pagar la deuda. Y se necesitan inversiones en el desarrollo humano sostenible del pueblo dominicano. Queremos inversión en salud. Por ejemplo, la atención primaria la tenemos que fortalecer. Queremos inversión en educación. Queremos mejorar la educación, aunque el 4% y la discusión de la fusión, que eso no vamos a entrar, pero ahí hay otra discusión bastante, que eso es para otro programa. Queremos también seguridad ciudadana, queremos buenos policías, bien equipados, habituallados, necesitamos seguridad, vendo los policías, necesitan vehículos, necesitamos más de 3,000 policías en la calle. ¿De dónde va a salir el dinero? Queremos buenas estructuras o infraestructuras, vías de comunicación. ¿De dónde va a salir el dinero? Y el presidente Luis Abinader nos dijo de que ese dinero no puede seguir saliendo del endeudamiento público. Por eso viene esta reforma fiscal, para lograr más bienestar, pero que las fuentes sean
del pago de impuestos, básicamente, de todos nosotros. Por eso hay otra cosa, se van a acabar las exenciones, porque aquí hay muchos sectores privilegiados, incluso yo oí al ministro de Hacienda que dice que él no sabía que habían X exenciones, él desconocía eso. Entonces parece que hay un festín de exenciones que nosotros tenemos que reducir, no es que se saquen, porque yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la ley de cine, las exenciones que hay en la ley de cine, no estoy de acuerdo con eso. Tenemos que seguir estimulando la producción, la empresa del cine, porque el país se está proyectando y nuestros jóvenes cineastas también se están beneficiando. Pero el presidente, tenemos que hacer una reforma tributaria sobre el tema del sistema de consecuencias, acabar con la evasión, porque hay evasión cuando el presidente dice porque hay. También la elusión y la colusión, en el sentido de que hay que revisar la ley, porque hay en muchas situaciones que la ley permite zonas grises, y entonces ¿quién paga y quién no paga? Yo voy a buscar por no pagar, aún en la legalidad. Entonces esas situaciones se están analizando en este momento y se va a presentar al Congreso la reforma fiscal. Yo considero que el que más percibe, el que más recibe, el que más debe pagar, ¿verdad? Debe ser. Debe ser así. Yo creo también que el Estado debe hacer una reingeniería, ¿verdad?, de sus ingresos y de sus gastos, que no se quede ahí, una reingeniería, porque de seguro que hay algunas desviaciones que deben identificarse poco a poco a los fines de tener un Estado eficiente y con un gasto de calidad. Yo creo que hay principios constitucionales establecidos en el régimen de tributación por la Constitución, que sobre eso es que hay que remontarse: el principio de equidad, el principio de equidad tributaria, el principio de justicia, social, el principio de legalidad. Pienso que están todos ahí. Y la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece también el principio de progresividad de los impuestos. Pero déjame decirte, se han hecho reformas tributarias y las reformas tributarias gravan, ¿verdad? Pero el dinero no va a la salud, que es lo que el presidente está diciendo ahora. Por eso, la reforma fiscal también no es que no vamos a pagar impuestos, pero se le va a poner disciplina al gasto, que eso es muy importante, porque yo no quiero seguir pagando impuestos cuando yo no tengo el retorno como ciudadana, que yo quiero seguridad, yo quiero luz, yo quiero agua. ¿Vamos a seguir incumpliendo la ley, evadiendo el pacto fiscal? Porque eso es lo que está en juego. Desde 2015 hay un retraso con el pacto fiscal. Y no convocar el pacto fiscal es violación de la ley. Y aquí hablamos mucho de institucionalidad. Sí, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Los tres pactos. Los tres pactos, entonces vamos Educación fiscal. Vamos a seguir incumpliendo. Yo tenía la esperanza de que el presidente Abinader iba a cumplir con eso. Espérate, Junior, lo que pasa es que, el pacto fiscal, pero hay que, vamos a ponernos la falda y ponernos los pantalones. Porque no va a haber pacto si los sectores no cumplen. No hay movilización y el Estado como fiscalizador también tiene que hacer que se cumpla, porque si tú me das como sector para incentivarme exenciones, yo voy a seguir tranquilo. Tú sabes que las exenciones tienen un término, pero en la República Dominicana va al infinito. Entonces, eso hay que lograrlo. No, y lo otro es... Porque una vez que estabilizamos ese sector, ya ese sector tiene que también autogestionarse, autofinanciarse. ¿Me doy a entender? Claro. Pero nosotros tenemos en la competitividad unos sectores que muchos de ellos dicen en el mercado que hay competencia desleal. Pero nadie dice, ya terminamos, ya esto. No. Entonces las exenciones hay que revisarlas, ciertamente hay que revisarlas. Hay sectores que no deben tenerla. Por ejemplo, ¿se sigue la exención del combustible a las minerías? Claro. Yo siempre digo que aquí tenemos pobres subsidiando ricos. Eso es lo que implican la las pobre exenciones. Clase media. Los pobres, porque uno habla de la clase media, pero el más humilde que compra un artículo grabado está pagando impuestos. Sí, por lo menos un indirecto. sistema tributario
invertido, donde la carga la tienen los que menos tienen, para darles exenciones a los que más tienen y sigan creciendo. Y en este desarrollo que queremos de la República Dominicana, el sector informal poco a poco tiene que pasar a formal. ¿Por qué? Para tener el beneficio de la seguridad social, para pagar impuestos también. Entonces, esto es importante. Yo quiero hacer una pregunta a la académica. El presidente anunció un proceso de fusión de instituciones, incluyendo educación. Yo no sé si hay un estudio, educación superior, Ministerio de Educación Superior, con Ministerio de Educación Suprimir regular. el Ministerio Administrativo de la Presidencia, Sí. que anteriormente el Ministerio Administrativo de la Presidencia no existía, en la Ley 247 no existía, y la única modificación que se hizo a la Ley 247 fue la creación de ese ministerio. Pero quiero ver en el aspecto educativo. ¿Hay algún estudio que avale eso o eso es una decisión solo económica, que es mi preocupación con muchas de las medidas que se están tomando? Parece que sí, que es económica. Si tú me preguntas si yo estoy de acuerdo con la fusión, yo no la quiero tocar porque soy parte interesada, soy académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La UAS es una universidad que tiene casi el 50% de la población universitaria y tiene más del presupuesto, o sea, el 55% del Ministerio de Educación Superior lo tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Te puedo decir que en este momento en España, que estaban unidos en un ministerio, se acaba de dividir. Universidades se llama Ministerio de, te voy a decir, de Ciencia y Tecnología y Universidades, y el otro de Educación. Entonces, considero que nosotros debemos seguir fortaleciendo la educación superior, pero no al lado del MINER, no puede ser al lado del MINER. La educación preuniversitaria, la educación media y básica tiene que fortalecerse en este país, porque ahí está el verdadero cambio. Ahora bien, el tema de la fusión es un tema de dinero. La educación no puede pensarse como un gasto, sino como una inversión, en el sentido de que vamos a tener un retorno positivo. Ahora, tenemos que pensar en la calidad del gasto, en lo que es el Ministerio de Educación. Doctora, terminamos. Qué pena, porque comenzaste con el tema que no quería tocar, pero que lo tocamos. Era mandatorio. Gracias. Hay un gusto de conversar contigo, es excelente conversar contigo y muy buenas noches y dulces sueños a todos. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva entrega de Cerrando la Noche. Listo. Vamos con la foto.